Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Ministerio Público confirmó que no hubo crimen en el caso de la señora haitiana. No hay por qué preocuparse en Aruba por el sismo, según CMO. Siniestro aéreo en Venezuela. En Colombia, alto índice de trata de mujeres. Graban a un motociclista viajando con su familia completa. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con lo indicado recientemente por el fiscal del Ministerio Público, confirmando que en el caso del siniestro en Madiquí no hubo ningún tipo de crimen. Por ese motivo le entregaron el cuerpo de la mujer que lamentablemente falleció a su familia. En un primer momento, la Fiscalía del Ministerio Público ordenó a la policía confiscar el cadáver para poder realizar una investigación más profunda sobre lo ocurrido en el incendio pasado en Madiquí número 45. Es cierto que fue confiscado brevemente en principio, pero una vez confirmada oficialmente su identidad, fue liberado, según indicó la vocero del Ministerio Público. Este incendio fue reportado el pasado domingo a la 1:26 de la madrugada en la residencia de la familia Trump. El cuerpo de bomberos logró apagar el fuego y al inspeccionar el apartamento encontraron el cuerpo sin vida de la señora Clomen Pierre, nacida en Haití. Según el Ministerio Público, el médico forense acudió al lugar, examinó el cadáver y concluyó que no había indicios de un crimen. Esto permitió que poco después el cuerpo fuera entregado a la familia para que pudieran iniciar los preparativos del funeral. Hace algunos años, la señora Clomen vivía en la misma dirección, pero en un apartamento distinto, el cual también se incendió en horas de la noche o la madrugada. La familia no cree en coincidencias y sospecha que pudo haber pasado algo más. Cambiando de tema, el señor Rino Germán de Crisis Management Office confirmó que Aruba no tiene por qué preocuparse frente al pasado sismo que ocurrió en Rusia de 8.8. Una de las razones fue porque ocurrió en el Pacífico y Aruba está situado en el Caribe. El señor Rino Germans de Crisis Management Office indicó que Aruba no puede preocuparse o no debe preocuparse por el reciente terremoto que ocurrió en Rusia porque ocurrió en el Pacífico y esto no tiene influencia con Aruba. Su profundidad tampoco creó olas gigantescas. Aruba se encuentra en el Mar Caribe, mucho más al suroeste a más de 15.000 kilómetros del epicentro, lo que significa que cualquier onda sísmica o tsunami generado perdió completamente su energía al no propagarse tanto. El terremoto y su tsunami afectaron solo el Océano Pacífico y no el Atlántico. Aruba está en el Caribe Atlántico, la cuenca que no conecta hidráulicamente con el Pacífico debido a la división continental de América. Por tanto, ninguna ola pudo viajar hasta acá. El sismo ocurrió en la placa del Pacífico, en donde una falla de subducción provocó el movimiento vertical en el fondo marino. Las alertas de tsunami emitieron solo en la cuenca del Pacífico. No hubo ninguna alerta relacionada con el Atlántico y el Caribe, ya que los modelos oceánicos descartaron cualquier propagación de estas olas hacia estas costas. Cambiando de tema, el Departamento de Impuestos ya está finalizando con la entrega de las placas de los vehículos. Sin embargo, quiero hacer una apelación a la comunidad. Si de pronto usted ya tiene las placas, pero todavía tiene la cita, para que ingrese al portal y cancele esta cita, dándole la oportunidad a otras personas de aprovechar de esta cita. El Departamento de Impuestos tiene importante información para la comunidad. Si usted de pronto, por algún motivo, ya reclamó sus placas o su número y no ha cancelado la cita que tenía y que sigue pendiente en el sistema del Departamento de Impuestos, se le pide encarecidamente que por favor cancele dicha cita a través del correo electrónico que recibió al momento de registrarla. De esta forma, la persona colabora para que otros contribuyentes puedan aprovechar ese espacio disponible. Más abajo, en el correo mencionado, encontrará un botón azul que dice Change o Cancel Appointment. Deberán hacer clic en ese botón y luego seleccionar Cancel. Después de cancelar la cita, recibirá un correo electrónico confirmando que su cita ha sido cancelada. Están otorgando las últimas placas y agradecen la cooperación.
En nuestra ronda internacional empezamos en Venezuela. Las autoridades gubernamentales empezaron una investigación para poder conocer las causas del siniestro que ocurrió en la Amazonía. En esta oportunidad, en donde 10 personas fallecieron, 3 de ellas se encuentran heridas. Así es, gracias por el contacto. Efectivamente, un avión militar se estrelló en Amazonas, estado fronterizo con Brasil y Colombia, dejando el fatídico saldo de 7 personas fallecidas y 3 heridas, según un comunicado difundido por el Ministerio de la Defensa. A bordo de la aeronave viajaban integrantes de la comunidad indígena Yanomami, quienes habrían recibido atención médica en Puerto Ayacucho y iban de retorno a su comunidad de origen, así como también viajaban efectivos militares quienes resguardaban máquinas y material electoral del Consejo Nacional Electoral tras celebrarse los comicios municipales el pasado domingo acá en Venezuela. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, detalló que tras una intensa y exhaustiva búsqueda solo lograron rescatar a 3 de los 10 pasajeros que iban en esta aeronave y cuyos sobrevivientes ya reciben atención médica. Asimismo detalló que 6 de los fallecidos serían integrantes de la comunidad indígena Yanomami y el 7º sería el capitán Luis Alberto Durán, quien estaba como copiloto en este avión militar. Hasta el momento se desconocen las causas de este siniestro, por lo que el mandatario Nicolás Maduro instruyó a abrir una investigación y determinar cuáles serían las posibles causas de este siniestro. Los recientes sismos en Guatemala también están afectando a la comunidad, y no solamente porque tienen miedo de vivir en estas infraestructuras, las cuales ya están próximas a derrumbarse. Muchos de ellos dicen no saber dónde empezar. El temor de las familias de la comunidad de San Miguel Comapa en Jutiapa continúa en relación a los eventos sísmicos que puedan originarse nuevamente. Algunos de ellos relatan que se encontraban laborando cuando les avisaron que sus inmuebles habían sufrido daños. Mi familia aquí, pues, y ella me llama también ahí que se cayó la casa, que no sé qué, pues montones que pensar, dijo, pero gracias a Dios no pasó más. De tal manera resaltan que afortunadamente sus familias pudieron salir a tiempo, y parte del sentimiento de la comunidad es la tristeza por haber perdido lo que era su hogar desde hace años. La verdad, presentes en la casa no estábamos, pero aquí cuando nosotros vinimos fue triste ver todas las casas tiradas. Mire, se siente feo porque no puede estar uno adentro y en cualquier rato pasa algo y entonces no puede entrar uno. Entonces resaltan que permanecerán en las afueras de sus viviendas a la espera que se les pueda proporcionar alguna ayuda. Además, permanece la unión de las familias para evitar cualquier tragedia. Cambiando de tema, lo que va corrido de este año 2025 en Colombia, por lo menos 150 mujeres han sido engañadas sobre la red de trata de personas. Bajo engaños y fraudes, allí les endulzan el oído y al final, lamentablemente, las prostituyen. En lo que va del 2025, al menos 150 mujeres han sido víctimas de trata de personas en Cúcuta. Esta víctima salió de Venezuela y al llegar a Colombia fue captada por grupos guerrilleros, la llevaron al Catatumbo, fue abusada y sometida a vejámenes. Vine con una propuesta de trabajo engañosa, pero no, la realidad fue otra. Terminé siendo explotada sexualmente, nos llevaban a Tibú junto con el cuerpo armado de allá. Semanas estuvimos allá esclavizadas, sexualmente desnudas, drogadas y siendo completamente abusadas. Otra madre, también con identidad reservada, fue engañada con una supuesta oferta de trabajo como cocinera en una mina de carbón. Terminó explotada sexualmente. Me meten a los campamentos, obviamente no era para eso. Muchas mujeres son captadas con ciertos tipos de trabajo y cuando llegamos allá nos obligan a tener sexo. No te permiten tener ningún tipo de comunicación ni celulares. No puedes hablar con tus seres queridos. Según Alejandra Vera, defensora de derechos de la mujer, el Estado no ha brindado las garantías suficientes para proteger a las víctimas.
traídas a Colombia, llevadas hacia el Catatumbo. La cooperación internacional como ATV, como la Corporación Mujer Denuncia el Estado colombiano sigue sin garantizar las asistencias. Se reportaron secuestradas, torturadas, víctimas de esclavitud sexual y no han recibido su documento, su regularización, ni siquiera han recibido asistencia a salud, educación, empleabilidad. Las autoridades desplegaron campañas de prevención, principalmente en el Parque Mercedes Ábrego, donde se concentra más del 60% de los casos de trata de personas detectados en la ciudad. Recientemente en Nueva York ocurrió un tiroteo a manos de un hombre que, según lo que han indicado las autoridades, estaba preparando minuciosamente este atentado. Se siguen conociendo detalles de lo que ocurrió en la Gran Manzana. Shane Devon Tamura, de 27 años, tenía como objetivo las oficinas de la NFL en el 9º piso del edificio ubicado en el 345 de Park Avenue en Manhattan. Esa es la teoría que manejan las autoridades en medio de su investigación. A eso de las 6:30 de la tarde, hora de Nueva York, Tamura llegó al lugar de los hechos y dejó su vehículo mal estacionado en plena avenida. Luego se bajó del mismo cargando un rifle de asalto M4 con el que le quitaría la vida a 4 personas en el peor ataque de este tipo en Nueva York en 25 años. Entre las víctimas está el policía Didadrul Islam, de 36 años, un inmigrante de Bangladesh con 3 años y medio de servicio en la uniformada, padre de 2 niños y un tercero que viene en camino. También Wesley LePatner, una ejecutiva de la empresa Blackstone, también ubicada en el edificio. A la mujer le sobreviven su esposo e hijos. Tamura llegaría al piso 33 del edificio, donde continuaría con su ataque disparando de manera rápida, según escucharon los testigos que se encontraban dentro de sus oficinas, algunos de los cuales, en medio de la emergencia, ubicaron barricadas en los accesos buscando evitar que el atacante entrara. Según la policía, Tamura se quitó la vida. Las autoridades encontraron una nota en sus bolsillos que establecía sus diferencias con los directivos de la Liga de Fútbol y asegurando que sufría de encefalopatía traumática crónica, una enfermedad cerebral degenerativa con prevalencia en atletas que participan en deportes de alto contacto como lo es el fútbol americano. Sobre Tamura se sabe que jugaba fútbol americano en la escuela superior en Granada Hills, en el estado de California, era residente actualmente en Las Vegas y contaba con licencia de armas del estado de Nevada, a pesar de contar con un historial de problemas de salud mental. En su vehículo se encontraron medicamentos relacionados a su condición, municiones, un revólver cargado y varios magazines para el rifle que utilizó durante el ataque. Las continuas redadas que siguen apareciendo en los Estados Unidos tienen en vilo a aquellas personas que, bien sean, están esperando por la cita para sus papeles o de pronto se encuentran en un estado de ilegalidad. Muchos de ellos dicen que no pueden ir ni siquiera a la tienda a comprar los enseres, el miedo que tienen. En medio del sofocante calor de verano, muchos en este vecindario con alta población inmigrante se agolpan para recibir bolsas de alimentos. Sí nos ayuda mucho porque la comida hoy está carísima. En una bolsita se van hasta $200. Por larga que parezca esta fila en este vecindario en Virginia, a solo minutos de Washington, los vecinos dicen que es mucho más pequeña que hace unos meses, por miedo a las recientes redadas de inmigración en el área. Incluso hubo un tiempo que la gente ya no vino a traer comida acá, porque decían de que iba a haber redadas por acá. Aquí en la entrada también hubo redada un tiempo, y entonces la gente ya no venía. Las filas regresaron en parte porque, a raíz del pánico por las redadas, varias organizaciones no gubernamentales redoblaron sus esfuerzos para calmar a la comunidad y que aprovecharan servicios legales y de salud como este. La policía local también participa en estas distribuciones. Sí, la policía aquí en este condado ha trabajado arduamente, explicar las diferencias, cuáles son sus roles, explicar y tener campañas de educación, cómo son sus uniformes, las diferentes ramas dentro de la policía del condado, y eso ha ayudado mucho a explicar que ellos no son agentes federales. Brenda comenta que cruzó la frontera con su familia hace 2 años. Ha trabajado en limpieza y su esposo en plomería. El trabajo ha bajado bastante. Nuestros esposos pues también van con miedo al trabajo porque no se sabe si pueden regresar. Da algo miedo, pero ¿cómo va a ser uno si hay que salir a buscar? Este señor hondureño, que no quiso dar su nombre, dice que llegó hace 5 años cruzando la frontera y que se quedó sin empleo a comienzos de año.
Hace poco logró obtener un trabajo en un restaurante, pero ahora no ve cómo va a sobrevivir con la sombra de las continuas redadas. Por ahorita no tengo idea de irme, pero si Dios permite, pues vamos a estar otro par de días aquí. Y si no nos va bien, entonces va a tocar buscar la salida voluntariamente. Porque ¿cómo? Vázquez dice que en las décadas que tiene viviendo aquí, nunca había visto algo así. Yo lo que digo es que este presidente no tiene corazón. Todo el mundo, con papeles, sin papeles, estamos preocupados. Una comunidad acostumbrada por años a vivir con miedo por su estatus inmigratorio, hoy siente que su sueño americano se desvanece. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Bolsitas de nicotina pueden ser muy peligrosas para los niños. TikToker desafía alerta de tsunami en el Perú. O Aruba danos sushi isleta, Pansigi cuidanos cultura, se estar aportando, los Aruba dushi teraman unen y van ayudan, sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira, se estar siempre creando, deporte y enseñanza, se estar aportando, cultura del futuro, se estar conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Maybelline New York. New Superstay Lumi Matte Foundation. Up to 30-hour wear. Light as air. Luminous matte look. New Superstay Lumi Matte Foundation. Maybelline New York. Mai, dal pes controla llega. Ajá. El profesional Nandi Perdata llega. La gama en Baywalk. Bye-bye. Llega, may bispa ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan hay tin problema. Ya, May. Kita claro. Bájate un monstruo. Siguro. Buen día. Buen día. May, ako ka trabaho acaba. O bata ka na llega. Di pa mi sinti ka rin. Mitawabo to si Mang, vibing back. Aruba Airport, pagporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, carne de off-shop na Miami. Choose a flight, ng Amsterdam, at ng China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad de la batía. El porta principal del Caribe. O vacancy da comienzar. Aruba Airport, con lo curtía masyadang Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Últimamente se han viralizado y se han vuelto muy de moda las bolsitas de nicotina. Sin embargo, según expertos, esto puede afectar mucho a los niños por si de pronto se la llegan a encontrar. Sin embargo, es importante que aquellas personas que consumen este tipo de nicotina deben tener mucha precaución. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En Estados Unidos, las ventas de bolsitas de nicotina se han disparado de 126 millones de estas vendidas en agosto de 2019 a 808 millones vendidas en marzo de 2022. En los últimos años ha habido una explosión de productos con nicotina y también sabemos que hay escasez de información que analice lo que le sucede a los niños cuando entran en contacto con estos productos. La doctora Hannah Hayes del Hospital Infantil Nationwide es coautora de un estudio sobre los peligros de estos productos en las manos de los niños.
Los investigadores descubrieron que entre 2020 y 2023, las llamadas a los centros de toxicología de Estados Unidos por ingestión accidental de bolsitas de nicotina aumentaron un 763% en niños menores de 6 años. Y esto ocurre mientras las tasas de ingesta de otros productos con nicotina disminuyeron. Hayes afirma que la ingesta accidental de nicotina por parte de un niño puede provocar náuseas, vómitos, taquicardia, presión arterial alta y, en casos extremos, convulsiones, insuficiencia respiratoria e incluso la muerte. Para mantener a los niños seguros, Hayes recomienda guardar estos productos de forma segura, lejos del alcance de los niños y fuera de la vista, preferiblemente en un lugar con llave. Además, se debe evitar usar estos productos delante de los niños, especialmente si están empaquetados como golosinas. También recomiendo que los padres guarden el número de ayuda en caso de intoxicación en su celular o lo coloquen en un lugar visible de su casa y llamen de inmediato si creen que un niño o un ser querido ha estado expuesto a un medicamento o producto farmacológico. En nuestra sección de las más virales empezamos con este hecho que ha generado indignación en las redes. Un hombre desafía la alerta de tsunami en el Perú a causa del sismo de 8.8 que ocurrió en Rusia para así poder ganar likes y bonos a través de su live. Un joven TikToker genera cierta indignación al llegar hasta la playa conocida como Bichayito en Piura para hacer una transmisión en vivo y pedir regalos a sus seguidores para que ingrese a nadar al mar. Esto pese a la alerta de tsunami que emitió la Marina de Guerra de Perú, en donde se esperaban olas de 1 y hasta 2.30 metros de altura. El usuario de TikTok se mofaba de las alertas constantes de las autoridades que han venido dando, y en medio de la evacuación y el cierre de varios puertos en el litoral peruano, el joven TikToker pedía leones y capibaras con el objetivo de ingresar a nadar a esas aguas. Gente, 1 millón de likes o un león y me meto a nadar. TikToker llega hasta la playa pese a la alerta de tsunami. La transmisión en vivo de este joven ha llamado la atención y sobre todo el repudio de los internautas. Y si hablamos de imágenes de indignación, pues vean lo que ocurrió con este motociclista que decidió viajar con su esposa y sus 2 hijos sin ningún tipo de protección en su moto como si fuera un camión. X es la red social más utilizada para difundir denuncias con el fin de llegar a más personas y que las autoridades tomen cartas en el asunto. Cuenta con un gran número de videos y fotos. En las últimas horas, un clip que muestra el momento en que un hombre transportó a su esposa y sus 2 hijos en una moto se viralizó. Y es que en el medio que solo pueden viajar 2 personas, se convirtió metafóricamente en una camioneta. Un conductor que notó el hecho sacó el celular y documentó esta hazaña. En las imágenes es posible observar a los 2 menores quienes iban en las piernas de su madre sin algún tipo de seguridad que los pudiera cubrir en caso de sufrir un accidente. Un periodista fue el encargado de difundir la grabación mediante su cuenta personal, cosas que no deben hacer en la moto, según lo que indicó. Y a esta hora nuestro recomendado del día viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les presentamos este perrito que le hicieron llamar la Toxi para así poder cuidar unos dulces que su dueña le encargó.
Una usuaria de TikTok, identificada como Victoria, publicó un video en el que su perra protege unos dulces sobre la mesa, logrando más de 1 millón de reproducciones. La escena, grabada en lo que parece ser una vivienda particular, muestra a Victoria, nombre que deduce del usuario, interactuando con su mascota. En el video, la mujer le pide a su perrita que cuide estos dulces que ha dejado en la mesa. La instrucción es clara: nadie debe tocar los dulces durante su ausencia. La reacción del animal, que se convierte en la protagonista indiscutida del clip, ha generado una ola de comentarios. El video comienza con la dueña dirigiéndose a su perra, a la que llama cariñosamente la Toxi, y dándole la orden de vigilar los dulces. La perra, de tamaño mediano, se sienta junto a la mesa, atenta a cualquier movimiento. Ya cuando la mujer se aleja, un hombre se acerca a intentar tomar un churro. En ese momento, la perra reacciona e inmediato comienza a gruñir. Y si hablamos de mascoticas, vean la reacción de este perrito al momento que una de las amigas quería acercarse a la dueña de este perrito. Las imágenes se han viralizado. Una usuaria en TikTok publicó un video en el que una perrita de una amiga reacciona de manera feroz para protegerla, generando un fenómeno viral. Y es que la escena, grabada en lo que parece ser una habitación, muestra a ella acercándose a la cama en donde se encuentra su amiga junto a su mascota. El animal, que en primer momento permanece tranquilo entre los brazos de su dueña, cambia de actitud de forma repentina cuando recibe la proximidad de la visitante. El video capta el instante exacto en el que el perro, atento a los movimientos de la joven, se incorpora y realiza un intento de morderla, dejando en evidencia su instinto protector. Allí, el perrito comienza a ladrar con insistencia, mientras las risas de las presentes se escuchan de fondo, aportando un matiz de humor a la situación. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.